En esta sección vamos a hacer una aplicación de la segunda ley de Newton y para ello voy a utilizar el programa de GeoGebra en el cual he diseñado un plano inclinado. Voy a suponer que su superficie es madera, sobre el cual voy a colocar un bloque también de madera y sabemos que el coeficiente cinético entre superficies de madera es de 0.2, dato obtenido de tablas experimentales. Cuando colocamos un bloque sobre el plano inclinado, la fuerza de gravedad que ejerce la Tierra sobre el bloque, que es igual a la masa por la gravedad, experimenta dos componentes. Una componente que es paralela a la superficie del plano, en donde vamos a colocar un eje X, y otra componente que es perpendicular a la superficie del plano, a ese la vamos a llamar el eje y la bautizamos con el nombre de omega sub y. Entonces, la función coseno me va a permitir encontrar la componente del peso en y, que es igual a la masa por la gravedad coseno de teta, y la función seno me va a permitir encontrar la componente del peso en x, que es igual a la masa por la gravedad por el seno de teta. Sabemos por la segunda ley de Newton que la sumatoria de todas las fuerzas que actúan sobre el sistema debe ser igual a masa por aceleración. En este caso tenemos un sistema con dos coordenadas, x y y. Entonces tendríamos que afirmar que la sumatoria de las fuerzas en x debe ser igual a la masa por la aceleración en x y la sumatoria de las fuerzas en y debe ser igual a la masa por la aceleración en y. Esto me permite entonces escribir dos ecuaciones, una para la componente en y, en donde la fuerza debe ser igual a la normal menos la componente del peso en y debe ser igual a la masa por la aceleración en y. Pero como no hay movimiento a lo largo del eje y, la aceleración en y debe ser igual a cero. Entonces, la normal va a ser igual a la masa por la gravedad por el coseno de teta. Y la componente en x, entonces, si aplicamos la segunda ley de Newton, la sumatoria de las fuerzas en x debe ser igual a la masa por la aceleración en x. Y ahí sí hay movimiento. Entonces debe ser igual a la componente del peso en x menos la fuerza de fricción. No hay fuerzas externas. Entonces la componente del peso vimos que es igual a la masa por la gravedad por el seno de teta en esa dirección menos el coeficiente cinético multiplicado por la normal, como lo vimos en la clase pasada. De estas dos ecuaciones puedo reemplazar n en la segunda y despejar la aceleración, y entonces tendremos la aceleración con que se mueve el sistema, que es igual a g por el seno de teta menos el coeficiente cinético por el coseno de teta. Fíjense en que la aceleración depende del ángulo teta, el cual vamos a mantener constante, la gravedad, que en este caso va a ser 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, y el coeficiente cinético, que son dos constantes. Eso quiere decir que la aceleración debe ser una constante. Voy a aprovechar entonces para hacer un experimento de laboratorio. Tengo una variable t que puedo controlar con un deslizador y voy a hacer medidas de intervalos de tiempos iguales, en este caso va a ser de 0.1 segundo, y a medir el espacio que recorre cada 0.1 segundo y registrarlos en las columnas A y B. Entonces voy a activar el tiempo, hago la animación y vamos viendo cómo vamos registrando cada 0.1 segundo cuánto se desplaza el bloque. Este bloque va dejando una huella, que son los punticos que se pueden observar sobre la tabla, y vemos que la distancia entre los puntos va variando. Sin embargo, el tiempo es el mismo. Eso quiere decir que está recorriendo mayor espacio en el mismo intervalo de tiempo. Eso implica que hay una velocidad, y si hay una velocidad
que está en ese caso aumentando, entonces debe haber una aceleración. Bueno, ya acabo de tomar los datos, entonces lo que voy a hacer es marcar las columnas A y B de tiempo y espacio y aprovechar que GeoGebra me puede hacer un diagrama de dispersión. Entonces, hago el diagrama de dispersión y vemos que los puntos, que son los negros que me representan en Y, está representando el espacio y en X me está representando el tiempo, me da una especie de parábola. Entonces lo voy a decir que me haga un ajuste polinómico. Y observen que exactamente me da la ecuación de una parábola, en donde Y es el espacio recorrido y X es el tiempo. Si ustedes observan, 1.6 va a tener unidades de aceleración, entonces a este es tiempo, y aquí si esto es espacio y esto es tiempo, entonces eso debe tener unidades de velocidad y este término me debe representar un espacio, en este caso hacer un espacio inicial, lo cual me permite escribir la siguiente ecuación. El espacio, en este caso era Y, lo voy a llamar S, va a ser igual a este término, que debe ser igual a medios multiplicado por t al cuadrado. Y fíjese entonces que la aceleración va a ser 1.6 multiplicado por 2, o sea que nos da 3,2 metros sobre segundos al cuadrado. La velocidad inicial es nula y la posición inicial, que es S sub 0, es igual a 0. Entonces con esto he terminado la simulación y mi objetivo era demostrar que el movimiento de un bloque en un plano inclinado que presenta una fricción dinámica de punto 2 es un movimiento uniformemente acelerado. Jóvenes, si les gustó, suscríbanse, envíenme en comentarios y los espero en la próxima.